Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado, y pongan mucha atención por favor, agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro, y pongan mucha atención por favor, sino que de dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron al ver hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y se fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Bueno, ahí sigue la historia, pero quiero concentrarme en todo lo que pasó con la mujer samaritana. Hemos leído, hemos escuchado muchas predicaciones acerca de este encuentro de Jesús con la samaritana, en donde Jesús, para predicar su reino, para hablar de su reino, rompe todas las reglas establecidas hasta ese momento. Bueno, donde quiera que iba, el Señor iba rompiendo todos los preceptos sociales, todos los preceptos religiosos, asunto que molestaba tanto a la sociedad como a las autoridades, como a los fariseos. A Jesús no le importó los límites que tuviera que romper con tal de poder llegar a todos, escucha, a toda la raza humana. Él entendía que todos teníamos un problema, no solo dentro de esa misma generación en el que él viene, sino además todas las generaciones siguientes hasta nosotros. Y entonces él empieza a romper, primero, costumbres que no estaban bien, que un hombre hablara a solas con una mujer, costumbres que estaban mal, que un judío hablara con una samaritana, porque se creía, se establecía, eh, la sociedad en aquel tiempo no permitía, porque se tenía a los samaritanos como de una baja ralea, entonces eran tenidos
en poco. Pero ahí está Jesús hablando con una mujer que está sacando agua de un pozo y hablando acerca de agua. Dame de beber. Necesito. Dios, el Señor poco a poco empieza a hacer un trabajo. Un trabajo que la conduce poco a poco hasta la salvación. Entonces Él le dice, dame de beber. Hay un judío pidiéndome que yo le dé de beber. Sí, si supieras quién te está hablando, tú me pedirías agua a mí. Sí, pero tú no tienes con qué sacarla, Señor. Sí, pero no me estoy refiriendo a esa agua que tú estás sacando del pozo. Te estoy diciendo que yo tengo un agua de la cual brota vida y vida en abundancia. Y lo primero es que le habla acerca del reino de los cielos, de lo que está por venir. Empieza a hablarle del Espíritu Santo, empieza a hablarle de eternidad, de salvación y de sanación, de resolver su vida mientras se encuentra en este planeta y aparte de eso de resolver toda su eternidad. Toda esa es la conversación la que Jesús da para que la samaritana se encuentre con su pecado, porque lo primero que hace el Señor para poder que ella entienda de qué se le está hablando es que la confronta con su pecado. Le dice, ok, ve y dile a tu esposo, ve y trae a tu esposo. No, 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 es que yo no, marido, yo no tengo marido. Correcto. La verdad, 5 maridos has tenido, o por lo menos los has llamado marido. Y este sexto con el que vives tampoco es tu marido. Déjenme decirles algo. No se puede ni entender ni empezar a andar en los caminos correctos con el Señor si primero no somos confrontados con el pecado. Lo primero que hace Jesús es invitarla a que ella tenga una vida distinta, pero le habla del tremendo problema que ha tenido ella durante toda su vida, que ha buscado en los hombres poder resolver su paz, su provisión, su bendición, vivir bien, vivir adecuadamente, pero se ha equivocado una y otra y otra y otra vez, hasta, porque en la vida de todo ser humano siempre hay un hasta, que se encuentra con la persona de Jesús, que le dice claramente, no se va por las ramas, no se va por las ramas. ¿Sabe cuál es el problema de algunas personas? Que cuando van a las iglesias esperan que Dios le ponga un pañito de agua tibia en todas sus situaciones, en sus dificultades, que intente ser un poquito diplomático y no tan directo. Pero no sé a cuántos de ustedes les pasó, por lo menos a mí me pasó, que entrando a una iglesia usted se sienta sin que nadie lo conozca y cuando usted escucha la palabra de Dios y escucha una predicación, usted parece como si a ese predicador le hubieran contado la vida suya. Y uno dice, pero es que eso todito era para mí. O no le pasó que en algún momento terminó usted adelante de una iglesia llorando, arrodillado, a ese lugar en donde usted juró que jamás habría de ir o que usted jamás habría de comportarse de esa manera, pero en algún momento usted fue confrontado con su pecado y sintió imperiosamente que necesitaba tomar una decisión por Jesús. Y qué bueno por eso, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio lo primero que hace para Dios, para poder hacer algo en tu vida, lo primero que va a hacer es que con cierta crudeza, intentando con mucha realidad, llevarte a que mires que lo has intentado todo en la vida y que hasta el momento no te ha funcionado. No te ha funcionado porque has buscado de pronto. Esta mujer buscaba en los hombres, sí, pero hay gente que busca en la riqueza. Son personas exitosas, laureadas, con buen estudio, con buenos trabajos, con buenas oportunidades, con buen status quo en la vida. Y sin embargo, pasando de status quo en status quo, teniéndolo todo, no han logrado saciar su sed. Acuden siempre al pozo porque necesitan constantemente saciar su sed. Y Jesús le dice a la samaritana, no, es que si tú bebes del agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed. Ahorita hablamos de este asunto. Lo primero que quiero yo hacer énfasis aquí es que nadie puede pretender
vivir para Cristo si primero no siente que Cristo le confronta con su pecado? Nadie, vivimos en una sociedad en donde todos dicen ser cristianos. O sea, yo soy cristiano y la gente cree que es cristiana porque va a una iglesia cristiana. La gente cree que es cristiana porque se sabe canciones cristianas, porque sabe versículos cristianos, porque la mamá es cristiana, el papá es cristiano y porque él sabe que la vida cristiana funciona, pero él se dice a sí mismo cristiano y no hemos caído en cuenta en algo. Que ser cristiano significa que yo voy a hacer lo que Cristo me dice, que yo voy a aceptar su palabra, que voy a aceptar su predicación y que necesito ser confrontado con mi pecado. Mire, amigos, hermanos, amen las iglesias, quieran iglesias en donde usted vaya y se enoje con el pastor por lo que el tipo está diciendo desde el altar. Que usted se sienta confrontado. A mí me gusta que cuando van saliendo de la iglesia tienen mala cara, se sienten mal, se sienten incómodos. Lamentablemente la gente está asistiendo a las iglesias y está buscando iglesias donde se sienta bonito, ¿no? Les hablaba la última vez que prediqué aquí, que Jesús me dio la oportunidad, Jesús Alberto me dio la oportunidad de predicar con ustedes acerca de características que tienen los hombres del tiempo de fin, que son amadores de sí mismos, egoístas. Sí, no quieren ir a lugares en donde los saquen de su zona de confort. Y usted tiene que buscar iglesias, pastores y predicaciones, ¿sí? Mensajes en donde usted sea confrontado. Usted necesita escuchar a través del Espíritu Santo que el mismo Jesús está haciendo lo mismo que hizo con esa mujer samaritana. Correcto, 5 maridos has tenido. Correcto. Y ahora tienes el sexto y no te sirve de nada. Siempre vas a tener sed. No pudiste saciar la necesidad de tu vida y la sed de tu vida con ninguno de esos hombres, ni con el sexto, ni con el próximo que probablemente venga, si no reaccionas y si no aceptas las palabras que yo te estoy dando. Por eso nos encanta que al final, no, la gente diga, yo escuché y me sentí muy mal y que te hablen de tu pecado. Las iglesias hoy en día, hay iglesias que lamentablemente basan todo su trabajo en ven que tus problemas se van a terminar. No soy yo. Hay personas que van detrás de que espero que el pastor me dé una palabra, como si la palabra ya no estuviera escrita. Pero no se escuchan palabras o profecías, por lo menos hay gente que va a profecías, ¿no? En donde le dice, así te dice el Señor, te irá bien, eso todo te va a pasar bonito. No, ya hubiera uno querido por lo menos tener un profeta que dijera en el año 2019, el próximo año les va a ir como los perros en misa porque Dios necesita sacudir todo ese poco de pecado que está oculto en la vida de las personas. No, yo no escuché uno acerca de lo que se venía, ¿no? Sí, todos los que escuchaban era diciembre 31 del año 2019 y tomamos el primer trimestre y lo declaramos en bendición y ensancharás tu tienda y conquistarás y todo eso. Y, ¿cómo me gustaría a mí escuchar alguna de esas predicaciones de diciembre del 2019 de todos esos profetas y profetillos que salieron a decir que el 2020 iba a ser el año de sus vidas? ¿Cómo me gustaría escucharlos y poder decirle, pastor, ¿por qué no viene y escucha lo que usted dijo que habría de ser el 2020? Déjenme compartirles algo, ¿sí? Compartirles algo que está en 2 de Timoteo capítulo número 4. Mientras ustedes lo buscan, amen al pastor que dice las cosas como son. Amen al amigo que te diga, ¿por qué haces eso? Tú sabes que eso está mal. Amen al familiar que tú sabes que si te ve fallar, te va a llamar aparte. Y te va a decir, tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. Y a ese, tenlo como un amigo, tenlo como un familiar, tenlo como una reliquia. Pastores, escuchen pastores, tengan un grupo de personas que cuando los rodeen a ustedes, también los regañen y le digan, pastor, discúlpeme, eso está mal. Porque hay pastores a los que les gusta andar rodeados de un grupo de personas sobachaquetas.
Solo sobando chaqueta, solo lo que el profeta diga, lo que el profetilla diga, solo lo que el ungido de Jehová, solo sobándole la chaqueta y lo que necesitamos, aquellos que tenemos que predicar y que somos personas públicas o estamos liderando un rebaño, es gente que nos llame. ¿Sabe cuál fue el mejor amigo de David? El mejor amigo de David no fue Jonatán, aunque fue buen amigo. Su mejor amigo fue el profeta Natán, que un día se fue y le dijo, le puso un ejemplo. Y el ejemplo, después cuando David reconoce su pecado, él lo confronta, le dice, sí, pero Dios ya te perdonó. Eso no se hace, David. Natán. Necesitamos más Natán en nuestra vida. No tantos Jonatán. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí. Séquito de personas que andan detrás de un líder sobándole la chaqueta. Los verdaderos gerentes no necesitan gente que les estén aplaudiendo por todas sus decisiones, ¿sí? Necesitan gente que le abra los ojos y le digan, cuidado, peligro, cuidado con lo que estás haciendo. De esa gente necesitamos. Eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, Timoteo, pay attention, please. Ponga atención, papito. Dice, versículo número 1 dice, estoy en 2 de Timoteo, capítulo número 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. A ver, háblanos, Señor, háblanos. Predica la palabra. Predica la palabra. No prediques lo que a ti te parece. No prediques fábulas. Predica la palabra. ¿Cuál palabra? Mira la palabra de Dios. Predica la palabra. No prediques historias. No prediques cosas para que la gente se sienta bien. Confronta a la gente con su pecado. Recuerda que Jesús le dijo a la samaritana, esto está pasando en tu vida. Él necesitaba que esa mujer reaccionara y se diera cuenta. La estaba llevando al motivo de la frustración de su vida. Predica la palabra. ¿A qué nos ha llamado a nosotros Dios? A ver. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. En otras versiones dice, en tiempo y fuera de tiempo. Mira esto, corrige. A ver, queridos hermanos, Dios los ha llamado a ustedes a que corrijan, en amor, pero que corrijan. Hay gente en su familia que necesita ser corregida y cuando usted la corrija debidamente y amorosamente, conocerán el amor de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con la samaritana? Corrigiendo. El Señor sabía que ella habría de darse cuenta de su pecado, pero la estaba corrigiendo, correcto, la llevó a ese punto. Y hay gente, lamentablemente, a nivel de familia. Yo recuerdo un amigo, voy a poner el ejemplo de un amigo de un trabajo. Trabajaba yo en Radio Primavera de Caracol, donde leía el currinche, el informativo del pueblo, y había un cristiano ahí. Cosas buenas que tuvo este cristiano, que no participaba en nuestras bebetas y en nuestros chistes groseros y en todo lo que hacíamos ahí. Pero lamentablemente, ese cristiano nunca me corrigió. Ese cristiano nunca me predicó. Y yo ya había sido cristiano, yo en ese tiempo andaba de hijo pródigo. Y yo sabía, yo decía, pero pues él es cristiano, pero es cristiano de la secreta. O sea, él no corrige, él no habla, él no predica. Él es cristiano, pero está ahí. Lo bueno es que no lo he visto hacer nada malo. Lo malo es que no nos ha instado a dejar de hacer lo malo. Y no nos ha predicado para que dejemos de hacer lo malo. ¿Entiende? Y así es también con la familia. Cuando tú estás en una reunión, tú corriges amorosamente. Que puede ser que la persona no cambie, pero en tanto tú corrijas amorosamente y la gente sepa que tú no participas y que tú predicas, va a haber un momento en donde cuando tú llegues a cualquier reunión familiar, la gente, por el solo hecho de que tú estés ahí, la gente va a dejar de decir sus chistes obscenos, sus vulgaridades, sus conversaciones todas de doble sentido, esto porque saben que tú no participas en eso y tú corriges. Y a eso te mandó el Señor. Nos mandó a que nosotros, entre unos y otros, constantemente nos estemos corrigiendo. Porque si no corriges, de pronto esa persona después conoce el Evangelio y va a pensar exactamente lo que yo estoy pensando de esa persona que durante tantos años
no hizo la labor que Dios le había mandado hacer en esa emisora. Sigo aquí, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Yo creo que estos versículos los teníamos que tener en cuenta mucho nosotros los cristianos para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Ojo, mire lo que dice el apóstol Pablo. Va a haber un tiempo donde tú predicas Biblia y la gente se queda, ¿cuál? ¿Cómo así? Yo hace poco estaba hablando con la esposa de un comediante muy famoso en Colombia y le preguntaba, ¿ha cambiado tu esposo o esto? Y me salió con una respuesta que yo dije, me dijo, no, pues yo confío porque un día un pastor me dio una palabra y yo me agarré de esa palabra. Fábula. Decláralo, átalo, hazlo. Lo que declares con tu boca y lo que te ven a la iglesia y todos tus problemas se terminarán. Fábulas. Ven que vas a sentir bonito. ¿Usted sabe cuánta gente va a una iglesia para sentirse bonito, rico? Y se siente rico. Se siente rico porque hay luces, ¿no? Le ponemos luces a la iglesia que prenden y apagan. Apagamos la luz, ¿no? Sí. Y el coro empieza a musitar y suena bonito, ¿no? Suena bonito. Y nos aprendemos la última canción de Jesús Adrián Romero y sí, Danilo Soltero y a todos. Nos aprendemos todas las canciones y nos aprendemos y siento bonito. Hay gente que a mí me dice, yo voy a esa iglesia porque siento tan bonito. Fábula. Mire lo que dice el apóstol. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Pablo le dice a Timoteo, escucha Timoteo, va a haber un momento donde la gente no vaya a una iglesia donde sea confrontada con su pecado. La gente va a buscar iglesias donde las hagan sentir bonito y donde les digan lo que quieren oír. ¿Qué es lo que yo quiero oír? ¿Acaso no me encantaría ir a una iglesia en donde el pastor desde el altar suelte una palabra y diga, y así les va a ir y le va a ir bien y usted tiene y su esposo y nunca más y volverá y esto? Y es más, después de semejante, ¿no?, sarta de palabras que la gente quiere oír, y ahora saquen sus billeteras y vengan y pacten la palabra para que les pase así. Me da tristeza, me da dolor. Me da dolor inclusive de las personas que con ese rasero nos miden a todos porque creen que todas las iglesias y todos los pastores es lo mismo. Desconfíen de las predicaciones que les hablen de prosperidad sin primero hablarles de santidad. ¿Por qué es la santidad la que conduce a la prosperidad? Y cuando digo prosperidad, no necesariamente digo de la prosperidad económica, porque la prosperidad tiene otras tantas caras y la más chiquita es la económica. Créanlo. Entonces el Señor hace esto. El Señor hace esto con la samaritana. Lo primero que le habla es de su pecado. Resolvamos su pecado. ¿Sí? El pecado de la mujer. Resuelve este. Pero luego que resuelvas tu pecado, si aceptas lo que yo te estoy diciendo, el evangelio de salvación, no volverás a tener sed. ¿Qué significa cuando Jesús le dice, no volverás a tener sed? ¿Tendría ella que volver al pozo? Claro, tendría que volver a calmar su sed natural, pero Jesús estaba hablando de una sed totalmente distinta. Y es su sed espiritual, el verdadero sentido de su vida. No me voy a dirigir a los que nos escuchan por primera vez, me voy a dirigir a los que ya llevan un tiempo para ver si de pronto se identifican con esto. ¿No se reían ustedes del evangelio? Aquí hay uno que se reía del evangelio. Aquí hay uno. ¿Quieren encontrar uno que se reía del evangelio? Uno que decía que estaban locos. Uno que hablaba, yo me acuerdo porque nosotros terminábamos el currinche, el informativo del pueblo ahí en Radio Primavera, pero luego entraba el pastor Beltrán y empezaba un programa, no sé si se acuerdan, que decía, las iglesias del movimiento misionero mundial presentan su programa Andando con Cristo, algo así, no me acuerdo. Y yo me reía de todos los evangélicos que venían después del currinche.
y me reía de todas las predicaciones. Imitaba inclusive a Luis Palau. Bueno, me ha llegado una carta aquí de una amiga que me ha escrito, mi amiga y mi hermana, y imitaba al hermano Pablo. O sea, yo me burlaba. ¿Se acuerdan del hermano Pablo? Sí, ¿cómo era que decía? Una voz a la conciencia, o algo así era. Escúchela en la voz del hermano Pablo. Y salía el hermano Pablo así y decía, era diciembre. La persona estaba sentada. Aquel día, y así. Y entonces yo tomaba eso y lo imitaba y me burlaba. Y me parecían locos los evangélicos. Me reía del evangelio. Y creía que los pastores eran unos timadores y estafadores y... Sí, pero ¿no les pasó esto? Un día, estando en mi propio pozo, muerto de sed, intentando resolver los muchos problemas que tenía mi vida, porque al igual que la samaritana, intenté encontrar la felicidad, intenté darle sentido a mi vida en muchas cosas y ahora estaba probando otra. Y al encontrarme con Jesús, fui confrontado con mi pecado. Y a partir del momento en que le abrí las puertas de mi corazón a Jesús, mis ojos empezaron a hacer esto. Poco a poco se empezaron a abrir. Y aquello que yo llamaba locura empezó a ser comprensible para mí. Y poco a poco fui entendiendo y se fueron cayendo las mentiras que había creído hasta ese momento de la vida y empecé a entender, porque hubo algo, lo vamos a tratar ahora en el resto de la predicación, y es que su Espíritu Santo me empezó a dar entendimiento al leer la palabra. Y lo que antes yo no entendía, lo empecé a entender. Y lo que antes me era difícil de hacer, empecé a hacerlo. Y las cosas que eran tontas, estúpidas, retrógradas, ambiguas, empezaron a tener sentido. Eso es no volver a tener sed. Es que tú, que le andas buscando una razón a tu vida, encuentras la razón de tu vida, la entiendes y la disfrutas. Es que no andamos como sedientos un día intentando, corriendo de una creencia en otra. Es que no andamos corriendo muertos de sed porque es que resulta que llegó una dificultad económica o porque llegó ante todos los problemas. Entendemos que somos más que vencedores y desde que Cristo está en nosotros ya no tenemos sed. No hay sed. Mire que lo clamaba David. Decía mi alma, Salmo 42:2, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Si tenemos sed, es del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando tú vienes y cuando tú decides entregarle tu vida a Jesús, pasan dos cosas. La primera, no vuelves a tener sed. La segunda, te conviertes en una fuente. El agua cuando no corre se estanca, se pudre y produce enfermedades. Los mosquitos vienen y ponen ahí sus huevitos, sus larvas. Pero cuando el agua está en el interior y corre ríos de agua viva y uno se vuelve una fuente, como lo vamos a ver en el final de nuestra predicación. Vayan, por favor, a ese mismo Evangelio de San Juan y ubíquense en el capítulo número 7. Dice versículo 37 del Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Jesús en el último día de la fiesta. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, si ve, a la mujer le dice, si bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Y aquí, en medio de la fiesta, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando exactamente de lo mismo. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Lo que le pasó a la mujer samaritana, sedienta, buscando una razón en su vida, pero cuando se encontró con Jesús, no solo resolvió su vida, sino que a partir de ese momento se convirtió ella misma en una fuente de vida. Porque se fue, le contó a los demás. Imagínense que todos los amigos se pusieron contentos y todos sus familiares y toda la gente del pueblo. Bueno, yo creo que toda la gente del pueblo se puso feliz, excepto su sexto marido, ¿no? Yo me imagino que cuando vino a donde el marido y le dijo, él dijo, no, pero a ver, si lo tenía todo fácil, tenía una mujer con la que no se había casado, le brindaba todos sus placeres, su trabajo, su compañía, ¿no?
y tener que perderla. Sí, 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 sí. Bueno, uno suele, a ver, no sé si les pasó también esto, ¿no? Lo que hizo la mujer samaritana. ¿Qué hace la mujer samaritana? La mujer samaritana, luego que es confrontada con su pecado, empieza a hablarle, pero a ver, Señor, ¿acaso en este pozo que lo hizo el padre Jacob, no, que se lo dio luego a José, no dijeron que iba a venir? Y empieza a hablarle de religión, como que le desvía un poquito la conversación al Señor, ¿no? O sea, no, pero no hablemos de los 5 maridos, no hablemos del pecado, hablemos de la religión. ¿Acaso no vamos a adorar en este monte? Y empieza a hablarle solo de las religiones. Como cuando usted va y le cuenta a la gente y le dice, oiga, hermano, ahora soy cristiano y ahora esto, y empiezan con sus propias disculpas, ¿no? O sea, hablamos de religión. O cuando usted va a confrontar a alguien con su pecado y usted dice, ay, mire, no me venga a hablar ahora porque ahora usted se abroga el derecho de ser el juez mío. No, 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 no. Y empiezan a hablar de la forma, no del fondo, de la forma, ¿no? No, 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 a mí no. Ustedes los cristianos, por ejemplo, es que ustedes ¿por qué no celebran la Navidad? Y empezamos con discusiones tontas y vanas, ¿sí? ¿Y ustedes por qué no guardan el domingo? ¿Y ustedes por qué no comen la morcilla? ¿Y usted por qué es que, y por qué celebran la Navidad en diciembre? Ni en diciembre, eso es por allá en septiembre. Y es que la Navidad es de los celtas. Y eso, ¿y usted por qué pone el pesebre? ¿Y usted por qué pone el árbol? ¿Y usted por qué no guarda el sábado? ¿Y usted por qué guarda el domingo? ¿Y usted por qué se viste así? Y en esas discusiones se nos va la vida. A esa discusión se va la samaritana, cuando Jesús intenta llevarla precisamente a que se arrepienta de todo lo que está haciendo mal en su vida. Dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Siguiente paso. Reconozco que soy pecador. Necesito cambiar. Entrego mi vida al Señor y a partir de este momento quiero ser una fuente de agua viva. ¿Conoce usted gente así? Sigue diciendo, dice 39. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Está hablando del Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Versículo 40. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, este es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿cómo puede ser el Cristo? ¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Versículo 45. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Y mire lo que dicen los guardas. Nunca nadie había hablado como ese hombre, declararon los guardias. Y dicen los fariseos, así que también a ustedes se dejaron engañar. ¿A qué se le parece? O sea, ustedes también, todo el que terminaba hablando con Jesús decía, es que este es el Cristo, es que este es el Señor, es que definitivamente. Y cuando cualquier persona salía a contar, entonces algunos decían, ¿a usted también lo engañaron? ¿A qué se le parece? A ver, ¿a qué se le parece? ¿No ha ido usted a una iglesia, no ha entrado a una predicación donde usted es confrontado, donde usted no sabe cómo ese predicador estaba diciendo tantas verdades que calaron en su vida? Porque entraron como una espada que penetra el alma y usted empezó a llorar, no supo qué pasó, fue confrontado con su pecado y dijo, Señor, necesito beber de ti porque no quiero volver a tener sed. Y luego, como la samaritana, usted se fue, o como estos guardias, se va y cuenta a los primeros que cuentan, que uno cree que son los primeros que deben aplaudir, ¿no? Y decir, a la familia, familia, soy cristiano. Y usted espera que la familia diga, bravo, qué bien, qué chévere. Y de pronto le pasó esto. Ay, mano, ¿ya le lavaron el cerebro a usted? ¿Ya le van a quitar la plata? Ay, no, a este también ahora ahora se metió en esto. Yo recuerdo un amigo al que quiero mucho, lo que le dijo su mamá. Gracias a Dios, él ya lleva como 20 y tantos años de cristiano. Cuando yo le predicaba y cuando fue complicado, pero un día tomó su decisión por Jesús y su vida cambió. Recuerdo aterrado yo lo que me contaba él.
cuando fue y le dijo a su mamá, él tenía un problema y su gran problema era el alcohol, pero de esos bebedores, de esos que jueves 3, 4 de la tarde ya decía, juernes, y ahí empezaba a beber. Y le dijo a la mamá, mamá, soy cristiano y voy a dejar la bebida y se lo he prometido al Señor porque le he entregado mi vida a Jesús. Y la señora le dice, yo prefiero tener un borracho en mi casa que un evangélico. Bueno, han pasado los años, ¿no? 20 años, como le digo, y esa mamá se ha tenido que comer sus palabritas porque se dio cuenta del cambio absoluto que tuvo este hombre en su vida. Así. Mi familia, o sea, no crean ustedes que yo, siendo famoso, teniendo Ordóñez de la Risa, un día digo, ya no bebo más, ya no más modelitos, ni mujeres, ni esto, ni vida licenciosa, ni nada de esto, ya me voy a organizar, voy a rescatar mi hogar, me voy a portar juicioso con Yasmín, voy a ordenar mi economía, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y claro, al comienzo se suscita toda esa, ¿no? ¡Ya le lavaron el cerebro! Bueno, en el caso mío decía, no, eso es otra locura que le dio, eso en 6 meses lo vemos otra vez volver a eso, y todavía están esperando algunos. ¿Saben por qué? Jesús me quitó la sed. Y aunque paso por dificultades en la vida, la sed de buscarle una razón, de intentar encontrar una razón para existir, para vivir y para morir, fue saciada hace muchos años cuando le entregué mi vida a Jesús. Y le dije, Señor, dame de esa agua que tú prometes para que yo nunca más vuelva a tener sed. Porque he tenido 5 maridos, he buscado en una y en otra y en otra cosa. Pero ahora que me prometes esa agua de vida, yo quiero beberla. Y quiero que de mi interior broten ríos de agua viva. Esto es para aquellos que han decidido tomar su decisión por Jesús. Ojalá seas eso que dice Jesús, que donde tú llegues la gente diga, ay, no, es que esa persona es tan transparente, tan buena, tan amable, se le nota. En su interior corren ríos de agua viva. Y para todos aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesús, déjenme decirles algo. Millones de personas en todo el mundo, como tú, como la samaritana, buscaron una razón para sus vidas. Sedientos, necesitados. ¿Tuvieron que dejar las discusiones religiosas algún día? ¿Tuvieron que dejar de preocuparse por lo que dijeran los demás? Y tomaron la decisión más trascendental que resolvió la sed que tienen mientras estén en este planeta y una eternidad. Y eso nos dio la tranquilidad para vivir. Un día vino el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros y nos habla apaciblemente y nos guía para vivir la vida. ¿Quieres tú hacerlo? Como la samaritana y como muchas personas, este es el momento donde Dios quiere hacerlo en tu vida. Donde el Señor te dice, oye, ya, deja de andar buscando una razón, porque 5 maridos has tenido, porque te la pasas de prueba en prueba, prueba, error, y te has equivocado tantas veces. Y yo quiero que hoy tu vida sea distinta y a partir de ahora, desde tu interior broten ríos de agua viva. Si tú quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo quiero entregarte hoy mi vida y quiero pedirte que me perdones. Soy tanto o más pecador como esa samaritana que algún día estaba hablando contigo en el pozo de Jacob. Necesito, Señor Dios, que me des de beber de esa agua y que me des la oportunidad de empezar de nuevo. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido y ahora entiendo que mi confesión, mi fe en ti, mi decisión de vivir para ti y por ti hace que mi pecado desaparezca. Entiendo que en la cruz
todos mis pecados fueron castigados en tu cuerpo y que tu sangre me limpia de todo pecado. Y con mi confesión también creo, Señor Dios, que a partir de ahora me puedo comprometer a vivir para ti y a morir por ti, Señor Dios. Gracias, Jesús. Amén.